La Constitución no elaboró los poderes exactos y prerrogativas de una Corte Suprema, ni tampoco de una rama judicial, como un todo. Por lo tanto, se le fue dejado al Congreso y a los jueces de la Corte, a través de sus decisiones, desarrollar el Poder Judicial Federal y un cuerpo de leyes federales. Y en este video estaremos hablando acerca de cómo se creó la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. El establecimiento de un Poder Judicial Federal fue de alta prioridad para el nuevo gobierno y la primera ley introducida en el Senado de los Estados Unidos fue la Ley del Poder Judicial de 1789. La ley dividió al país en 13 distritos judiciales, los cuales fueron organizados en 3 circuitos: el del este, el del medio y el del sur. La Corte Suprema, el tribunal judiciario más alto del país, debía tener su sede en la capital de la nación, y fue inicialmente compuesta por un jefe de justicia y 5 jefes asociados. Tras 101 años de vida de la Corte Suprema, por un breve periodo a principios del siglo XIX, a los jueces se les requirió rotar los circuitos y dirigir los circuitos de la Corte 2 veces al año en cada distrito judicial. Antes del establecimiento del Distrito de Columbia como la capital de los Estados Unidos, el gobierno tenía su sede en la ciudad de Nueva York, donde la Corte Suprema tuvo su primera reunión en el edificio Merchants Exchange, y también iban a Filadelfia, donde se reunían en la Casa Estatal de Pensilvania, ahora llamada Salón de Independencia. Luego que el gobierno federal se trasladara a la ciudad de Washington, la Corte fue instituida en una pieza bajo del Capitolio. La Corte se mantuvo dentro del Capitolio hasta el año 1935, con la excepción de los años 1812 hasta 1817, durante la invasión de los británicos a Washington en la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812. Con la expansión del Congreso, la Corte se movió de cuarto en cuarto del Capitolio, a veces ocupando recámaras con otras cortes del gobierno, al final moviéndose a la recámara vieja del Senado, como hoy se le llama. En 1929, el juez mayor y el expresidente William Howard Taft pidió que la Corte tuviera su propio edificio, que sería el Templo de la Justicia, para distanciarse del Congreso, como rama que es independiente del gobierno. Las primeras sesiones de la Corte se dedicaron a procedimientos de organización. Los primeros casos llegaron a la Corte durante su segundo año, y los jueces emitieron su primera opinión el 3 de agosto de 1791 en el caso West vs. Barnes. Durante la primera década de existencia, la Corte Suprema entregó decisiones significativas y estableció precedentes duraderos. Sin embargo, los primeros jueces se quejaron de la estatura limitada de la Corte y también se preocuparon acerca de las cargas de tener que rotar de circuitos bajo condiciones primitivas de viaje. El juez mayor John Jay renunció a la Corte en 1795 y se convirtió en gobernador de Nueva York, y a pesar de las súplicas del presidente John Adams, no pudo ser persuadido para aceptar una renominación como jefe de justicia cuando el puesto quedó vacante nuevamente en 1800. Consecutivamente, un poco antes de ser sucedido en la Casa Blanca por Thomas Jefferson, el presidente Adams escogió a John Marshall del estado de Virginia para ser el cuarto jefe de justicia. Esta elección debió tener un efecto duradero y significativo en la Corte y en el país. El jefe de justicia Marshall, en los siguientes años, fue importante para el desarrollo de su rol prominente en el gobierno americano. Aunque sus inmediatos predecesores solo habían servido por un tiempo corto, Marshall se mantuvo en la Corte por 34 años y 5 meses, y muchos de sus colegas sirvieron por más de 20 años. Los miembros de la Corte Suprema son propuestos por el presidente, estando sujetos a una aprobación del Senado, para asegurar la independencia judiciaria y para proteger a los jueces de presiones partidistas. La Constitución establece que los jueces deben servir bajo un buen comportamiento, que generalmente ha significado de por vida. Para asegurar su independencia, la Constitución establece que los salarios de los jueces no deberán ser disminuidos mientras estos estén ejerciendo sus cargos. El número de los jueces de la Corte Suprema ha cambiado 6 veces
antes de asentarse en el número actual de 9, que se ha mantenido así desde 1869. Desde la formación de la Corte en 1790, han habido solamente 17 jefes de justicia y 103 jueces asociados, con los jueces sirviendo por un promedio de 16 años. A pesar de la importante continuidad institucional, la Corte ha tenido incorporaciones periódicas de nuevos jueces y nuevas ideas a lo largo de su existencia. En promedio, un nuevo juez se une a la Corte casi cada 2 años. El presidente Washington escogió a los 6 jueces originales y antes de que su segundo mandato terminara, escogió a otros 4 jueces. Durante su larga presidencia, el presidente Franklin Roosevelt casi alcanzó la cifra del presidente Washington, en donde escogió a 8 jueces y logró elevar al juez Harlan Fiske Stone a ser jefe de justicia. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y darle like, al igual que activar la campanita para que estés al pendiente de más videos de historia y prehistoria.